Muy bien. Bueno, pues vamos para el día de hoy vamos a trabajar con este tema que es la parte 3 del tema 2. Esta es la parte 3. Y en esta clase vamos a ver nosotros lo que son el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. ¿Estamos de acuerdo? De forma muy rápida les voy a comentar en qué consisten cada uno de estos métodos. El método de Jacobi, bueno, pues, o más bien los dos métodos, son métodos que nos van a servir para solucionar un conjunto de ecuaciones. Es decir, pues ahora nosotros aquí vamos a solucionar más de una ecuación. En los métodos anteriores solo solucionábamos una ecuación. Aquí vamos a solucionar un conjunto de ecuaciones. El método de Jacobi, pues es un método que demora más, es decir, se hacen mucho más iteraciones para lograr una convergencia o encontrar una solución. El método de Gauss-Seidel prácticamente trabajan de forma muy similar, y este método podríamos decir que es una mejoría del método de Jacobi. ¿En qué sentido es una mejoría? Bueno, pues porque se logra realizar o encontrar la solución de forma más rápida, ¿sí? Ahorita que veamos un ejemplo o los ejemplos que veamos con estos métodos, pues bueno, ya vamos a comprender un poquito más la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar en cuenta ciertas reglas para poder nosotros empezar a realizar las iteraciones con el método Jacobi. Es decir, aquí nosotros vamos a trabajar primeramente con el método Jacobi y posteriormente vamos a trabajar con el método de Gauss-Seidel para comparar los métodos y ver sus diferencias. Ok. Nos dice aquí que como condiciones tenemos la primera, que dice condición necesaria, es decir, debe ser muy necesario, ¿sí?, que se cumpla esto que dice esta condición. Y dice acá que es una condición necesaria que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que el resto de los elementos de la misma, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué nos está diciendo esta parte, ¿sí? Entonces, es necesario que los elementos de la diagonal principal sean mayores en valor absoluto al resto de los elementos. ¿Sale? Condición suficiente, ¿sí? Dice aquí que el elemento ubicado en la diagonal principal de cada ecuación sea mayor en valor absoluto que la suma del resto de los elementos de la ecuación. Es decir, aquí solo debe ser mayor a cada uno del resto. Y acá debe ser mayor aún sumados. Ahorita les voy a explicar esta parte en qué consiste. Y tenemos esta fórmula que tenemos acá, que es una raíz, ¿sí? Prácticamente esto viene siendo como el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y esto nos va a ayudar o nos va a servir nosotros para establecer una condición de paro. Es decir, a esto se refiere a la tolerancia al error, en este caso, a nosotros al obtener estos o en este caso, al desarrollar esta fórmula, ¿sí?, con los valores que nosotros tengamos, pues aquí nos va a dar una raíz de algo y esa raíz simplemente nos va a dar la aproximación al valor verdadero, ¿sí? La aproximación al valor verdadero, que en este caso yo les estoy poniendo que el, el error permitido va a ser de 0.001. Entonces, con esta fórmula, nosotros vamos a acercarnos a ese error, ¿sí? Bueno, vamos a ver en qué consisten estas condiciones. Ok. ¿Qué nos decía la primera condición? Bueno, antes que nada les quiero señalar lo siguiente, ¿sí? La diagonal principal, o los elementos de la diagonal principal son estos de acá, ¿sí? Esta es la diagonal principal, ¿sale? Estos elementos, es decir, toda la diagonal, ¿sí? Vamos a tomar como referencia este conjunto de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, para, en este caso, nosotros explicar a qué se refieren las condiciones. Nos dice
para la condición necesaria, que cada uno de estos elementos, cuando hablamos de elementos, nos estamos refiriendo al coeficiente, en este caso a 10, a 6 y a 8, esos son los elementos, a los coeficientes, dice que debe de ser mayores al resto de los elementos de esa misma ecuación, es decir, para la ecuación 1, que es esta de aquí, esta es la ecuación 1, ¿sí? Esta es la 1, esta de acá es la 2 y esta de acá es la 3, es decir, son tres ecuaciones. Para la ecuación 1, es decir, el coeficiente debe de ser mayor que el resto, es decir, el 10 es mayor aquí, en este caso aquí es un 1 y aquí es un 2, entonces el 10 es mayor a estos, se cumple. Ahora, el 6, el 6 es mayor a 4 y es mayor a menos 1, ¿sí? Y continuamos acá con el 8. El 8 es mayor a 3 y es mayor a menos 2. Entonces, la condición necesaria se cumple. Es decir, los elementos que tenemos sobre la diagonal principal son mayores al resto de sus elementos. Es decir, el 10 mayores a esto, el 6 mayor a este y el 8 mayores a esto. A eso se refiere, ¿sí? Pregunto, si aquí fuera menos 8. Fíjense muy bien. Si aquí fuera menos 8, ¿se estaría cumpliendo o no? A ver por ahí. Si aquí fuera menos 8, en vez de 8 positivo, fuera menos 8, ¿se estaría cumpliendo? ¿Seguiría siendo mayor a 3 y a menos 2? No. Pues no, porque es más chico, ¿no? Ajá. Ajá, sí, efectivamente. Pero, fíjense muy bien en algo que dice acá. A ver, voy a borrar esto. Permítanme tantito. ¿Qué dice aquí? En esta parte de acá. Que requiere el valor absoluto, entonces no importa tanto el signo que tenga. Exactamente. Entonces, la condición necesaria me dice que cada elemento, ¿sí? Ubicado en la diagonal principal de cada ecuación, o sea, la ecuación 1, 2 y 3, o de los que sean, sea mayor en valor absoluto. Entonces, para la pregunta que yo les estoy planteando, quiere decir que este 8, si fuera negativo, en valor absoluto es mayor al 3 y al 2. ¿Estamos de acuerdo? Aguas nada más con eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos está diciendo la condición suficiente. Y la condición suficiente nos dice que todos los elementos de la diagonal principal deben ser mayores a la suma del resto de los elementos. Vamos a ver a qué se refiere con esa parte. Entonces, seguimos con la misma acá. Fijémonos, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 2, entonces sería 1 más 2 son 3. ¿Sí? 1 más 2 son 3. Entonces el 10 sigue siendo, supongamos que esta es la diagonal principal, el 10 sigue siendo mayor a la suma de estos dos. ¿Sí? Ahora el 6, si yo sumo por ejemplo 4 y 1, pues serían 5 y estamos hablando en valor absoluto. Y el 5 pues es menor a 6, es decir, el 6 sigue siendo mayor a la suma de el resto de los elementos. El 8, si yo sumo menos 2 y 3, en valor absoluto sería 2 más 3, serían 5, entonces el 8 sigue siendo mayor a esto de acá. Entonces, con esto, chavos, estaríamos hablando de que se cumplen las dos condiciones, la necesaria y la suficiente, que nos está pidiendo como condición el método iterativo de Jacobi, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta aquí. ¿O quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, Por mi profe. parte, sí.
Muy bien. Ahora, aquí yo tengo dos ecuaciones. Vamos a suponer que esta no la tengo, ¿sí? Y vamos a iniciar con el método iterativo de Jacobi para darle solución a esto. Cuando yo digo darle solución a esto, quiero decir que voy a encontrar un valor para x1, voy a encontrar un valor para x2 y voy a encontrar un valor para, en este caso voy a encontrar un valor para x1, ¿sí? Voy a encontrar un valor para x2 y voy a encontrar un valor para x3. De tal manera que estos valores que yo encuentre, pues más que nada, al sustituirlos aquí en el sistema de ecuaciones, bueno, pues la igualdad se cumpla. Es decir, el valor que tenga x1, x2, x3, al sustituirlo en todas las ecuaciones aquí, pues la igualdad se cumpla, ¿no? Y estamos hablando que estamos encontrando sus raíces de este sistema de ecuaciones. Nosotros sabemos que aquí a través de, ustedes llevaron álgebra lineal ya. Si yo esto lo soluciono por el método de eliminación, por el método de la matriz inversa, por el método de Gauss, todos estos, pues yo voy a encontrar voy a encontrar pues esa solución, o sea, o esos valores para X, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera esto ya lo podemos obtener con esos métodos, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a utilizar otro tipo de métodos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo de esta manera, para que no me lleve yo tanto tiempo en explicarles, porque si es un poquito tardado. Como yo les estoy diciendo, vamos a hallar o vamos a encontrar los valores para x1, para x2 y para x3. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Primeramente es despejar en este sistema de ecuaciones a x1, ¿sí? Es decir, en esta ecuación 1 vamos a despejar a x1. En la ecuación 2 vamos a despejar a x2 y en la ecuación 3 vamos a despejar a x3. Si yo realizo esos despejes, es decir, vamos a suponer que aquí, si yo despejo esta x, bueno, pues entonces esta x de aquí, yo voy a pasar de este lado del signo, fíjense muy bien, de este lado del signo, voy a pasar a estos de acá, ¿sí? A estos de aquí, y este que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? Ahorita lo voy a poner. Para despejar a este x2, lo mismo, voy a pasar este término de aquí y este término de acá, del otro lado, o sea, después del igual, y el 6 va a pasar dividiendo. Y así sucesivamente para el otro. Quiere decir entonces que si yo hago esos despejes, me va a quedar de la siguiente manera. Así me va a quedar en este caso x1, x2 y x3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí tenemos, fíjense muy bien, aquí tenemos a b subíndice 1, b subíndice 2 y b subíndice 3. ¿Sí? Estos b subíndice 1, b subíndice 2 y b subíndice 3 se refieren a los términos independientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es b subíndice 1, este es b subíndice 2 y este es b subíndice 3. Estos son los términos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a ser b subíndice 1, subíndice 2 y subíndice 3. Y si hubiera una ecuación más acá abajo, pues sería la 4 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí tenemos A, A1, 2, X2. Con las X no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta X es la X1, esta es la X2
y esta es la x3, y así para los demás x en el resto de las ecuaciones. Pero cuando hablamos, aquí vemos, porque esta fórmula está de forma general, porque no conocemos, por ejemplo, qué valor tiene B1, qué valor tiene B2 y qué valor tiene B3. Y obviamente tampoco conocemos los valores, en este caso, los valores de A1, 2 y A1, 3. ¿Sí? Y también para cada uno de estos. Estos valores son los coeficientes, ¿sí? O sea, A3, A31, A32 y A21, A2 y A1, 1, 2 y A1, 3 son los coeficientes. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, por ejemplo, me lo voy a traer para acá para no estar regresando. A ver, permítanme. Vámonos. Me lo voy a regresar para acá. Voy a poner por aquí. Aquí está. Sí lo están viendo, ¿verdad, chicos? A ver, díganme si están viendo. Sí, profe. Muy bien. Voy a tratar de explicarles con esto. ¿Sale? Muy bien. Este A1, 2, ¿cuál se refiere en que sea ese A1, 2? Se refiere al coeficiente que está aquí, que es un 1. No lo vemos porque es un 1, no tiene caso ponerlo. ¿Sí? Y a este A1, 3 se refiere a este 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estas fórmulas están generadas de forma general y no conocemos los coeficientes, ¿sí? Ponemos lo que son las posiciones, es decir, para este caso es la A aquí y aquí la A y obviamente acá la A. Ahora, acuérdense que en un sistema en una matriz, la A, en este caso el coeficiente, si lo tomamos como una A, está colocado en una coordenada. Y esa coordenada, si hablamos de la fila 1, entonces la fila 1, vamos a suponer esta de aquí, esta fila de acá, esta. Vamos a poner esta y vamos a poner esta de acá. Esta es una columna. Esta y esta. ¿Qué columna es? La 2. Y esta y esta y esta es la columna 3. Pero si lo vemos de esta forma, esta es la fila 1, esta es la fila 2 y esta es la fila 3. Entonces, podemos leer primero como 1, 1. Es decir, está en la fila 1, en la columna 1. Esta de acá, 1, 2. Es decir, está en la fila 1, en la columna 2. Y este de acá está en la 1, 3. Es decir, está en la fila 1, en la columna 3. Entonces, los subíndices que nosotros estamos generando aquí, que es lo que tienen acá, son las posiciones en donde se encuentran los elementos o los coeficientes. ¿Sí? Entonces, primero va la fila y después la columna. Por eso es 1,1, fila 1, columna 1. Luego la siguiente, fila 1, columna 2. Luego la siguiente, fila 1, columna 3. ¿Cómo quedaría esta de acá? 2,1. ¿Por qué? Porque es la fila 2, columna 1. La siguiente es la 2,2. ¿Por qué? Porque está en la fila 2, columna 2. Y la siguiente es la columna 3, que es la fila 2, columna 3. Luego abajo, la 3,1, la 3,2 y la 3,3.
Entonces, estos numeritos que están abajo son las coordenadas en donde se encuentran cada uno de los coeficientes, ¿sí? Por eso, aquí nosotros de forma general vamos a encontrar a 1,2 y a 1,3. Quiere decir que está en la fila 1, columna 2, fila 1, columna 3 y así para el resto de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Y estos de aquí, 3, 9 y 51, son los términos independientes que aquí se están tomando, en este caso, como B subíndice 1, vamos a ponerlo que aquí sería B subíndice 1, B subíndice 2 y B subíndice 3. Estos son los términos independientes. Vamos a ver. Vamos a hacer el primer cálculo, chavos. Vamos a hacer el primer cálculo. Voy a poner este por acá, aquí. Y vamos a obtener el primer valor de x1. Pero vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver cómo le hacemos aquí. Vamos a hacer vamos a obtener los primeros valores para x1. Y lo que vamos a hacer nada más es sustituir valores acá. Aquí. Antes que nada, quiero comentarles que para el método de Jacobi y para el método de Seidel, que ahorita todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver más adelante, quiero comentarles lo siguiente. Que estos son vectores, es decir, vamos a ponerlo así, x1, x2 y x3 son vectores que van a ser igual a 0, a 0 y a 0. Esto, valores, son iniciales. Ok. A ver, vamos a ver. Inicialmente tenemos nosotros un conjunto de ecuaciones. Vámonos paso a paso. Tenemos un conjunto de ecuaciones, es decir, tenemos este de acá. Y lo que vamos a hacer es encontrar el valor para x, el valor para x1, para x2 y para x3. De tal manera que al final, con un error tolerado de 0.001, nosotros podamos resolver este sistema de ecuación con el método de Jacobi. ¿Sí? Y punto número 1, debemos conocer que el valor semilla, es decir, como nosotros no conocemos los valores de x1, x2 y x3, inicialmente, fíjense muy bien, inicialmente esos valores, o sea, x1, x2 y x3 valen 0, ¿sí? Inicialmente, eso es una regla, valen 0. Entonces, lo que vamos a hacer con el método de Jacobi es empezar a iterar. ¿Para qué? Para empezar a obtener valores para x1, x2 y x3, ¿sí? Y de esta manera arrancar y poder encontrar esos valores. Voy a borrar esto. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien. Voy a ponerle aquí igual, ¿sí? Estas ya son mis fórmulas, estas ya son mis fórmulas para empezar a iterar, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar el primer valor para x1. Esta va a ser una primera aproximación, x1. Entonces, x1, ¿cuánto vale? Pues bueno, vale 0. ¿Sí? Ahora, ¿quién es b? Vamos a solucionar con este. ¿Quién es b, chavos? Digan, ayúdenme. Voy a sustituir el valor de aquí. ¿Quién es b subíndice 1? 3, ¿no? 3, ¿no? Es 3, es este 3 de aquí. Para la primera ecuación. Entonces vamos a poner 3 aquí.
Ahora, menos, este menos es forzoso porque es de la fórmula. Menos, ¿quién es A en la posición 1, 2? La posición 1, 2 está aquí. Pues es un 1. No lo vemos ahí, pero es un 1. Entonces vamos a poner 1 porque es positivo. Si fuera negativo, entonces sería este menos por el menos del este y sería más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces menos, vamos a poner 1. Ahora, ¿cuánto vale x2? ¿Cuánto vale x2, chavos? 1. X2 vale 0, jóvenes, porque estamos arrancando. Yo les dije que vale 0, ¿sí? Ahí. Es decir, inicialmente vale 0. Entonces X2 vale 0. ¿Sale? Ahora, más, en este caso, perdón, no es más, es menos. A ver, me estoy confundiendo. ¿Por qué menos? Porque estamos siguiendo esta fórmula de acá, ¿sí? Esta de aquí. Entonces, menos, ¿quién es? ¿Quién está en la posición 1,3? O sea, ¿qué valor toma en este caso A en la posición 1,3? 2. 2 es este de aquí que está acá, ¿sale? Entonces es 2. ¿Cuánto vale x3? Vale 0, chavos. Acuérdense que estamos iniciando y los vectores inicialmente valen 0, ¿sí? Ahora, todo esto dividido entre quién está en la posición 1,1. 10. 10, ¿sí? Ahora miren, yo lo quise hacer así, todo completo, para que ustedes vean que nomás estamos sustituyendo en esta fórmula los valores que tiene la ecuación acá, la 1, ¿sí? Pero aquí en automático, como inicialmente sabemos que los valores de x valen, en este caso 0, pues como es un producto, todo se va a anular, es decir, esto va a valer 0 y esto va a valer 0. Entonces esto no había necesario o no era necesario que nosotros lo pusiéramos porque esto se iba a convertir en 0. Entonces, finalmente aquí va a quedar como 3 décimos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso cuánto me da? 3 décimos, ¿cuánto me da? 0.3. 0.3, ¿sí? 0.3. Ahora muy bien, fíjense. X, inicialmente, vamos a poner el vector por aquí. X1, X2, X3, valía 0, 0, 0. Pero ojo, aquí ya X ya cambió de valor. Ahora X vale esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que ya empezó a tomar valores la incógnita. Ahora muy bien, vamos a hacer el siguiente. Este de acá. Vamos a hacerlo. A ver, X2. ¿Quién es el término independiente subíndice 2? 9. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está, miren, es este de aquí, el término independiente. ¿Sí? 9. Ahora, ya no tiene caso. Fíjense en algo muy, muy bien, chavos.
estamos hablando del método de Jacobi. Con el método de Gauss-Seidel aquí va a haber una diferencia. Nosotros sabemos que x1 vale 0 y x3 vale 0. Aquí los estamos viendo acá, estamos viendo acá. Valen 0. Entonces 0 por lo que tenga acá y 0 por lo que tenga acá vale 0. Esto se convierte en 0. O sea, esto es 0 y esto es 0. Entonces aquí, ¿quién está en la posición 2,2? 6. 6. Entonces esto va a quedar como 9 sextos. ¿Quién me dice cuánto es 9 sextos? 1.5. 1.5, muy bien. Ahí está. Ahora vamos a hacer el otro, x3. Para x3 vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el término subíndice 3? Pues es 51, ¿no? Entonces sería 51. Ahí salió muy feo. A ver. Vamos a poner 51. X vale 0, x1 vale 0, x2 vale 0, esto es 0. No tiene caso ponerlo. ¿Y quién está en la posición 3,3? Pues es un 8, ¿no? Es este de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la fila 3 y en la columna 3, entonces es 3,3. Entonces sería 51 octavos. ¿Cuánto me da esto? 51 octavos. A ver, ¿me ayudan, por favor? 6.375. 6.375. Muy bien, Yasmin. Ok. Ahora fíjense muy bien. Vamos a poner, de hecho ahorita lo voy a cambiar para que ustedes hagan una tabla. Fíjense que inicialmente vamos a poner iteración. Vamos a poner iteración 0. Iteración 0. Vamos a ponerla aquí. ¿Sí? Las X valen, en este caso, 0. Pero vamos a poner que en la iteración 1, ¿cuántos valen las X? Bueno, pues la 1 vale 0.3. La 2 vale 1.5. ¿Sale? Y la 3 vale 6.375. Es decir, para la iteración 1. O sea, ya hicimos una iteración. En iteración 0, las variables valían, bueno, sí, las variables valían 0. Ahora en iteración 1, las variables valen, ya tomaron un nuevo valor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de lámina. Y ustedes van a hacer esto de acá. A ver. Esto de aquí. A ver, voy a quitar esto. Muy bien. Van a generar ustedes como una tablita. Fíjense muy bien aquí. Una tablita. En donde la iteración. Fíjense, una tablita parecida a esta. En donde la iteración. Aquí no tengo la 0 porque eso es inicial. Pero por ejemplo, esta sería la 1. Dependiendo de lo que ustedes quieran aquí, ¿no? Esta sería la 1. Y sucesivamente la 1. La primera valió. La primera tuvimos que es 0.3. Para x1, para x2 1.5 y para x3 6.375, que fue lo que me confirmó por ahí Yasmin. Eso es correcto. Ahora, nosotros aquí
¿sí? ¿Cómo vamos a obtener? Aquí estamos iniciando. ¿Cómo vamos a obtener la tolerancia, es decir, el error? Bueno, pues como estamos iniciando, en este caso estaríamos ocupando esta fórmula de acá. A ver, me voy a regresar. Ay, no, es para acá. Esta fórmula de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esta fórmula de aquí. Que sería valor actual menos valor anterior al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo hago ahorita, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Quién sería el valor actual para x1? 0. ¿Qué? 3 menos el valor actual, perdón, el valor anterior, 0. ¿Por qué? Porque x anteriormente valía 0. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esto. Más x1, el valor actual ahorita. ¿Cuánto vale el valor actual? El que acabamos de obtener, chavos. 1.5, ¿no? 1.5 menos 0. ¿Por qué 0? Porque antes valía 0 al cuadrado. ¿Sí? Más el de x3. ¿Cuánto vale x3? 6.375 menos 0 al cuadrado. Eleven al cuadrado todos estos. Obviamente esto va a ser punto 3 al cuadrado, punto 5 al cuadrado, punto 6 a 375 al cuadrado. Y luego le sacan raíz a esto. Háganlo por favor y me dicen cuánto les da. Háganlo por favor. O sea, punto 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado más 6.375 al cuadrado. Lo suman y al final le sacan su raíz. Da 6.555.96.1028. A ver, por ahí el joven me dijo, a ver, vamos a ponerlo. Bueno, de hecho lo voy a poner acá, miren. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita me repite este. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Voy a borrarlo. Ahora sí me dice, ¿cuánto? 6.555. 6.500. Ay, es que no me sale el número, está muy pequeñito. A ver, vamos a ver. 6. 555. 555. Ahí está. ¿Sí? Este es el error. Y este error de aquí lo tendríamos que comparar. Este de aquí, o sea, tendríamos que decir, a ver, este es menor o igual a 0.001. Eso es lo que tenemos que comparar. Este de aquí es menor o igual a este de acá. No. Entonces quiere decir que hay que hacer otra iteración. ¿Sí? A ver, construyan una tablita, por favor. ¿Sí? Y aquí ya tengo los valores yo para la iteración que sigue. Y obviamente ya tengo el error. Aquí está. Y aquí está el otro error. Y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a confirmarlos, por favor. Vamos a hacerlo. Voy a hacer otra iteración más para que ustedes lo vean cómo. Y lo confirmamos con esos valores que ya están aquí. Ahora vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a hacer otra más para que ustedes vean para que confirmemos con lo que ya tenemos. De hecho, yo ya lo programé, ya lo tengo programado, entonces ya nada más ahorita voy a hacerlo, ¿no?
Voy a hacer uno más. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Quién es B1? De nuevo va al 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Menos, ¿quién es A en la posición 1, 2? 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale X2? 1.5, ¿no? Ya no vale 0, porque ya estamos tomando el valor que se obtuvo. Entonces aquí tenemos B1 es este de acá, menos A en la posición 1, 2. A en la posición 1, 2 es este que está aquí. Es un 1, ¿sí? El menos es de acá, por el más que está acá, pues es menos. ¿Cuánto vale X2? X2 vale 1,5, ¿sí? Más, perdón, no es más, a ver, vamos a seguir esta fórmula de acá. Esta de aquí. Menos, ¿quién está en la posición 1, 3? Es un 2, ¿sí? ¿Cuánto vale X3? ¿Cuánto vale X3, chavos? 6.375. Ajá, 6.375. ¿Vale? Ahora, todo eso lo vamos a dividir entre lo que hay en la posición 1,1. En la posición 1,1 es el 10, es decir, lo vamos a dividir entre 10. Hagan estas operaciones, por favor. Ok, vamos a confirmarlo. Debe de quedar así. Menos 1.125. Así les quedó, ¿verdad? Sí. Sí. Ujú. Muy bien. Entonces me regreso. Ay, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hacer el otro. Va de nuevo. B2, en este caso es el 9. Aquí está. Entonces ponemos 9. ¿Sí? Seguimos la fórmula, esta que está aquí, menos. ¿Quién está en la posición 2,2? Perdón, 2,1. En la posición 2,1 es un 4. Aquí está el 4. Es positivo. Por lo que vale X1. ¿X1 cuánto vale? 0. ¿Qué? 0.3. 0.3. ¿Sí? Menos, ¿quién está en la posición 2,3? Es un menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería el menos de la fórmula que está aquí, menos, perdón, por el menos que está acá, que es el valor del coeficiente. Entonces sería menos por menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto que va a multiplicar al valor de x3. ¿Y x3 cuánto vale? 6.375. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Entonces todo esto va a dividir a lo que hay en la posición 2,2. Y en la posición 2,2 es este 6 de aquí. Este de acá. Entonces, entre 6. A ver, vuelvan a hacer esa operación, por favor. Regreso en... 2.3625. Perdón, ¿cuánto? 2.3625. A ver, 2 Ajá, aquí está. Aquí está, 2.3625. Ahí está. Vamos a hacer el otro. A ver. Vamos a hacer el otro. Aquí. Entonces sería este de aquí, sería este de acá. Sería 51.
menos 3,1, que sería aquí el 2, ¿sí? Entonces sería por... ahí. Sería el menos de aquí por el menos de acá sería más, pero lo voy a poner completo. Menos el 2 por lo que vale x1. X1 vale 0.3. ¿Sí? Seguimos la fórmula, menos, en este caso sería el coeficiente que está en la posición 3,2. En la posición 3,2 está el 3, entonces vamos a poner el 3 aquí, que multiplica al valor que tenga x3, perdón, x2. ¿Cuánto vale x2? 1.5. ¿Sí? Y eso sería todo. Ahora eso se va a dividir entre lo que hay en la posición 3,3, que es el 8, ¿no? Este de aquí. Entonces, entre 8, y ya nada más me confirman cuánto vale, por favor. 5.8875. Ok, vamos a confirmarlo con lo que yo tengo acá. Ajá, muy bien. Ok, entonces quiere decir que ya tenemos los nuevos valores para las X. Fíjense que iniciamos con valores semillas, en este caso con 0, es decir, X1, X2 y X3 valían 0 inicialmente. Después tomaron en la iteración 1, tomaron el valor del X1, X2 y X3, 0.3, 1.5, 6.5. Y en la iteración número 2, X1 tomó un valor de menos 1.125, X2, 2, 3, 36, 25 y X3, 5.8875. Ahora confirmen el error, jóvenes. Aquí tengo el error yo, nada más confírmenlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer nada más es meterlos acá, en esta fórmula de aquí, ¿sí? Con esos nuevos valores. Esto que está aquí, esta fórmula que está aquí, es la raíz. ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, les voy a comentar lo siguiente. A ver, me voy a regresar. Aquí. Obtuvimos estos valores, ¿sí? Nosotros obtuvimos este de aquí, este y este. Estos, en este momento, son los actuales. Entonces va a ser menos 1.125 menos 0.3 elevado al cuadrado. Luego, 2.3625 menos 1.50 elevado al cuadrado. Y luego 5.8875 menos 6.375 elevado al cuadrado. Se suma todo esto y le sacan raíz. Háganlo por favor para confirmar este valor de acá. Acuérdense que siempre es valor actual menos valor anterior. Para este caso se está elevando al cuadrado y sacando raíz. ¿Necesitan que les ponga la fórmula o ya más o menos la tienen memorizada? Adelante, Yasmin. A mí me salió 1.73556. Ah, ok, el tuyo salió más aproximado a este de aquí. ¿Sí? Pero como tienen 1.73, ahí está el error todavía. Es decir, está correcto. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, para no estar haciendo tantas iteraciones. Hagan una iteración más, que sería esta de acá. Es decir, hagan una más, que sería esta, y nomás confirmamos los valores a estos que están aquí. O sea, estos, vamos a confirmar que coincidan con estos. Hagan esos cálculos, por favor, ocupando estas fórmulas. Me voy a regresar a las fórmulas, ¿sí? Para que hagan esto. Ustedes ya tienen estos valores de acá. Les van a hacer falta porque los van a ir metiendo en los valores, en los valores de las X. Entonces me voy a regresar acá, a la fórmula. Aquí. Hagan esa otra iteración. ¿Por qué estamos haciendo otra iteración?
porque nos dimos cuenta, a ver, nos dimos cuenta que este 1.73, el que acabaron de comentarme por ahí, es mayor que 0.001. Entonces, como es mayor, pues vamos a hacer una iteración más. O sea que la fórmula de la raíz, el valor que nos salga de la fórmula de raíz es la que vamos a comparar con el 0.01. Cuando sea igual o menor, entonces nos detenemos, chavos. Póngame tantita atención acá, por favor, jóvenes. Ya más o menos vieron cómo se hacen los cálculos. Entonces póngame tantita atención aquí. Miren, en la primera iteración, que es esta, aquí la manejan como 0, ¿sí? No se realizó no se calculó la raíz, que es la aproximación al error, o el error más bien con respecto al verdadero. ¿Por qué razón? Porque no tiene caso aquí. ¿En qué sentido? Porque nosotros cuando estamos aquí, es el valor actual. Entonces el valor anterior, pues el valor anterior no tenemos. En este caso, pues serían ceros. Entonces por eso no se calcula aquí. Pero sí lo podemos calcular si nosotros queremos. Ahora, cuando estamos en esta iteración, si se dan cuenta, si calculamos el error aquí, el error es muy grande. Acá es muy grande el error. Cuando estamos en esta iteración, nosotros podemos ver que para cada iteración x1, x2 y x3 van cambiando de valores, se van actualizando, ¿sí? Y el error va disminuyendo. Por ejemplo, miren aquí. Aquí ya de 6 puntos y algo ya tenemos 1.73. Y cuando ya estamos acá, en esta iteración, pues el error se va disminuyendo todavía más. Y fíjense cómo se va disminuyendo de manera considerable en cada una de las iteraciones. Estos que yo estoy marcando aquí se obtienen con la raíz, ¿sí? Es decir, si yo estoy aquí, estoy restando actual menos anterior, que es el 0. Si yo estoy acá, estoy restando esto menos esto elevado al cuadrado, y luego esto menos esto elevado al cuadrado, esto menos esto elevado al cuadrado, y luego todo eso se suman y se sacan raíces y salen estos valores de acá, ¿sí? Y estos son los que se van a comparar con 0.001. Fíjense que aquí nosotros vamos viendo los errores ya en estos de acá, ¿sí? Y aquí ya tenemos una tolerancia muy grande, ¿sí? Ahora, muy bien, yo lo voy a correr un algoritmo que tengo. A ver, déjenme nada más. Ahí está. Aquí tengo yo, por ejemplo, el algoritmo. Por ejemplo, yo lo hice aquí en un lenguaje de programación en Groovy, ¿sí? Que es pues prácticamente es Java, pero es en Groovy. Yo lo quise hacer aquí porque los vectores aquí se facilitan muchísimo más, ¿sí? Pero bueno, lo pueden hacer ustedes en el lenguaje que ustedes quieran. Fíjense, les voy a explicar así a grandes rasgos. Yo definí aquí un vector inicial, aquí está, y todos las x, o sea, este es x1, x2 y x3 en las posiciones x1, x2 y x3 en 0. Es decir, el vector inicial es 0, o sea, las x valen 0. Y luego aquí en la ecuación 1 yo nada más le metí los coeficientes, o sea, el primero es 10, 1, 2, y esto es el término independiente, que es el 3. En la ecuación 2 también lo fui poniendo de manera semejante. Y en la ecuación 3 también, nomás puse los coeficientes y el término independiente. Ahí están mis vectores. Y luego, definí la tolerancia, que es el error permitido. Creé una bandera para detenerme, es decir, que mientras sea verdadero, pues va a estar haciendo el ciclo, y ya cuando sea falso, pues se va a detener, ¿no? Y una variable que es la iteración para llevar el conteo nada más. ¿Sí? Muy bien. Ahora en un while, lo que estoy haciendo es llevar el conteo de las iteraciones, que en este caso la estoy iniciando en 0. Entonces, si yo la voy incrementando por cada vez que entre, pues se va incrementando en 1, con esto de acá. Y esto de aquí, esto que ustedes ven aquí, no es otra cosa, esto que ustedes están viendo aquí,
no es otra cosa que esto que está acá, o sea, las fórmulas, estas de aquí, estas fórmulas de aquí, lo que ustedes están viendo aquí, es lo que yo hice aquí, ¿sí? Es lo que yo hice aquí. Y luego, acá, lo que hice es definir, por ejemplo, en este caso, sacar los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos x1 menos el vector inicial, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que esto es para obtener la raíz, ¿sí? Esto ya estamos hablando de la raíz, o sea, esta parte de acá. Esta de acá, ¿sí? Pero lo voy obteniendo por partes, es decir, resto el actual menos el anterior elevado al cuadrado, ¿sí? Todas estas es lo que yo tengo acá. Entonces estoy diciendo que es actual menos el anterior y luego lo elevo al cuadrado, es decir, lo guardo acá y lo elevo al cuadrado y lo guardo en una variable auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego la sumo y hago lo mismo acá, actual menos anterior, lo elevo al cuadrado y lo guardo en una variable auxiliar. ¿Sí? Y luego también actual menos anterior y lo guardo en una variable auxiliar acá, le saco el cuadrado y luego hago las sumas de todas estas, las sumas, y le saco su raíz con valor absoluto. Bueno, no le estoy poniendo valor absoluto aquí, nada más estoy sacando su raíz. ¿Por qué? Porque como es al cuadrado, siempre van a ser positivas. Entonces le saco su raíz, ¿sí? Aquí está su raíz, que esto prácticamente es la tolerancia. Y luego, ¿qué hago acá? Bueno, pues los valores que se están obteniendo de la x los estoy almacenando en x1, en x2 y en x3. ¿Sí? Entonces, voy actualizando los valores de las x. Aquí se van actualizando. Imprimo la iteración, imprimo el valor de la tolerancia. Y aquí lo que hago es un recorrido, es decir, voy imprimiendo los valores de las x, ¿no? Y acá tengo acá tengo la raíz. Fíjense que la raíz la estoy diciendo que si esto es menor a la tolerancia es 0.001. ¿Sí? Si yo pongo aquí 0.001, estoy comparando. Entonces, mientras esto no se cumpla, va a seguir iterando, iterando. Y cuando esto se cumpla, entonces la bandera se convierte en false. Y al convertirse en false, ya no entra y obviamente se detiene. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo voy a correr, pero yo tengo un detalle aquí con mi NetBeans, entonces lo estoy corriendo aquí en Android Studio, que lo ocupo para programar móviles. Entonces aquí lo voy a correr. Ahí está. Voy a quitar esto, a ver, déjenme salirme. A ver, déjenme ver si puedo mover. Así se puede mover, acá está. Aquí está, 11 iteraciones. En 11 iteraciones se cumplió el error, es decir, este error, por ejemplo aquí, en 10 iteraciones, este es el error, o sea, la raíz, el error. Me daba .00011, ¿no? Obviamente todavía sigue siendo mayor que .001. Entonces, al ser mayor, pues hace otra iteración y entonces aquí ya se cumple. ¿Por qué? Porque este punto lo corro 4 posiciones hacia la izquierda y entonces ya se cumple. Y podemos ver aquí, fíjense muy bien en x1, x2 y x3, ya podemos tener los valores. Es decir, a ver, ¿quién me dice cuánto vale x1? Es una aproximación. ¿Quién me dice, jóvenes? Vale menos 1, chavos. Fíjense que queda como 0.999. Entonces, acuérdense, yo les dije que en métodos numéricos siempre van a ser aproximaciones. Pero aquí, obviamente, podemos intuir que esto es menos 1. ¿Cuánto sería este? Pues en este caso sería 3. ¿Sí? ¿Y cuánto sería este de acá? Pues sería 5. Entonces, x1
vale menos 1, x2 vale 3 y x3 vale 5. Ahí tenemos ya los valores de las incógnitas. ¿Sí se entendió, chavos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos solucionado el algoritmo. Ahora, ¿por qué acá? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué acá le salieron 11, no, 12, 13, contando esta con 0, 13 iteraciones? Porque si se dan cuenta ustedes acá, el valor de tolerancia es mucho más grande. Por ejemplo, aquí le pusieron de 0.0007. Entonces lo que hace es hacer más iteraciones, nada más. Porque el valor ustedes ya lo pueden obtener con este de aquí, con 10. Que en este caso serían las 11, porque sería 1 en 11. Contando en 1 esta, 1 en 11, que es lo que yo obtuve, ya podemos tener un valor acertado. Es decir, 1, 3 y 5. Entonces, si yo le doy más tolerancia, pues lo que me va a arrojar son más iteraciones, pero los valores son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas. Aquí está el algoritmo. En 11 iteraciones quedó.